A ver, el 29 de octubre Valencia vivió una tormenta que va a pasar a la historia. Pero ojo, para entender de verdad lo que pasó, no basta con mirar al cielo, tenemos que investigar la anatomía completa de este desastre. 771 litros por metro cuadrado. Esa es la brutalidad de agua que cayó sobre Turís en solo 14 horas. Es una cifra que de verdad cuesta hacerse a la idea de lo que significa. Y esa palabra, barbaridad, es justo la que usaron los expertos para describirlo. Y no es una exageración, ¿eh? Es el término que utilizan cuando algo se sale por completo de cualquier escala conocida. Pero, aunque llovió una barbaridad, y esto es clave, ese no fue el único problema. De hecho, y esto sorprende, ni siquiera es el récord absoluto de lluvia en la región. La clave del desastre, la catástrofe con mayúsculas, fue dónde cayó toda esa agua, en una cuenca muy pequeña y concreta. Y eso, bueno, eso lo multiplicó todo. Vale, vamos a meternos en materia. Para entender la parte, digamos, natural de esta ecuación, primero hay que hablar del fenómeno que lo originó todo, la famosa dana. Para que nos entendamos, una dana, o la gota fría de toda la vida, es básicamente una bolsa de aire muy frío que se queda como atrapada, aislada, a muchísima altura en la atmósfera. Lo curioso es que a nivel del suelo puede que no se note nada hasta que, de repente, descarga toda su furia. Y claro, el 29 de octubre se juntó todo. Se dio la receta perfecta para el desastre. Tuvimos los tres ingredientes clave: una ondulación atmosférica muy bestia, un mar Mediterráneo que estaba más caliente de lo normal, que es como echarle gasolina al fuego, y encima unos vientos que empujaron toda esa humedad y esa energía tierra adentro. El cóctel perfecto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, 15 kilómetros de altura. Eso es casi el doble que el Everest. Es una auténtica locura. Ahí se ve la energía tan brutal que contenía este sistema. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón. La lluvia fue, digamos, el detonante. Pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que es realmente crucial, es ¿qué se encontró esa agua cuando llegó al suelo? Pues aquí es donde entramos nosotros, el factor humano, el gran amplificador. Esto es lo que convierte un fenómeno meteorológico extremo en un desastre humano a gran escala. Y este esquema lo resume a la perfección. Por un lado está el peligro natural, la lluvia histórica, y por el otro, el amplificador humano, décadas de urbanismo, de construir donde no se debía, sobre antiguos cauces de ríos, de impermeabilizar el suelo con asfalto y hormigón. Todo eso hizo que el terreno estuviera, digamos, indefenso ante lo que venía. Hay una expresión en valenciano que lo clava. Es memoria de pez. Tener memoria de pez. Y es justo lo que se critica aquí, que las instituciones se olvidaron por completo de las inundaciones del pasado. Se ignoraron las lecciones y se permitió construir en zonas que se sabía perfectamente que eran inundables. Y este punto es fundamental para entender la magnitud de todo. El daño no es lineal. Es decir, si llueve el doble, el desastre no es el doble de grande. No, es muchísimo peor. Se multiplica de forma exponencial. Es simplemente catastrófico. Claro, después de algo así toca hacer examen de conciencia. Es un proceso doloroso, pero es absolutamente necesario mirar qué falló para intentar que algo así no vuelva a pasar nunca más. Y uno de los puntos más críticos fue la comunicación. Hubo fallos en cadena. Por ejemplo, las alertas por lluvia iban por un lado y las de crecida de los ríos por otro. No estaban conectadas. La gente recibía datos, pero le costaba mucho traducir eso a un riesgo personal y real. Al final, la sensación que ha quedado es de no nos avisaron bien. Y a eso se sumó que, en el peor momento, faltaban efectivos de emergencia sobre el terreno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues los expertos lo tienen claro. Esto obliga a un cambio de mentalidad total. Hay que repensar nuestra relación con el agua, con el riesgo y con nuestras propias ciudades. Y las soluciones que se proponen no son solo parches, van mucho más allá. Es casi una nueva filosofía. Se habla de planificar el territorio sin pensar en fronteras entre municipios porque el agua no las entiende, de crear ciudades esponja, con parques que puedan inundarse y absorber el agua. Y sobre todo, y esto es fundamental, invertir en lo que llaman educación ciudadana, para que todo el mundo sea consciente del riesgo, para que no volvamos a tener esa memoria de pez. Y nos quedamos con esta idea final, que es muy potente. No se trata solo de reconstruir lo que se ha perdido, se trata de neoconstruir, es decir, construir de otra manera, pensar de otra manera, volver a mirar el territorio, entender su historia y, sobre todo, empezar a respetar la verdadera fuerza de la naturaleza.